Hermanos míos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos, poder encontrarnos. Gracias por permitirme estar cerca de ustedes a través de este video. Gracias porque juntos vamos a sentir y meditar la palabra de nuestro Señor. Hoy estamos con el mensaje del domingo 6 de febrero y espero que ustedes tengan sus Biblias a la mano porque como siempre vale la pena que ustedes lean una o dos veces esta lectura antes de meditarla juntos. Papel y lápiz para que anoten. La primera lectura está tomada del libro de los Jueces, el capítulo 6, los versículos del 11 al 24. La segunda lectura es de la epístola, de la carta del apóstol San Pablo, la primera de Corintios, el capítulo 15, versos 1 al 11. Y el Evangelio, qué preciosa enseñanza de Cristo, está tomado de San Lucas, el capítulo 5, versos 1 al 11. Espero que hagan una pausa en este video y puedan leer las lecturas para luego volver a nosotros y seguir juntos. ¿Estamos listos? Vamos entonces a orar antes de continuar. Saludemos al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Líbranos, oh Dios, de la esclavitud de nuestros pecados y danos la libertad de esa vida abundante que nos has manifestado en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Comencemos, hermanos, y dejemos que el Espíritu Santo fluya y sea Él quien nos muestre la voluntad divina por medio de esta palabra preciosa que compartimos. ¿Te has preguntado alguna vez o te has puesto a pensar qué es lo que sientes al escuchar la palabra de Dios? En esos momentos en que la buscas estando solo, quizá pasando por alguna prueba y sientes la necesidad de un consejo, de fortaleza o de consuelo de parte del Señor. ¿Qué sientes cuando lees la palabra de Dios? ¿Qué sentimientos vienen a ti, a tu corazón, cuando la escuchas? En esta primera enseñanza del Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, tenemos justamente la reacción de un hombre, como tú, como yo, que al escuchar la palabra de Dios reaccionó de una manera que para nosotros nos trae una enseñanza. ¿Estamos listos? Fíjense qué historia tan bonita. En el Antiguo Testamento, el libro de Jueces, el capítulo 6, nos narra parte de la historia de la vida de Gedeón, un hombre elegido por el Señor en medio de una situación difícil. Dios lo eligió para ayudar a su pueblo, que estaba pasando por dificultad. Dios lo eligió a él para liberar a su pueblo de la opresión en la que vivía. Gedeón, como quizá lo hacemos tú y yo, estaba cumpliendo con su rutina diaria, se encontraba trabajando en el campo. Allí estaba Gedeón, seguramente pensativo, y como podemos ver en la lectura, estaba un poco desanimado, estaba un poco triste. Sus actitudes y su diálogo aquí nos pueden describir, podemos interpretar y deducir ese estado de ánimo que estaba viviendo Gedeón. Mientras él estaba trabajando en el campo en un día cualquiera, un ángel del Señor se presentó a él y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Imagínate a Gedeón
Imagínate tú, el Señor está contigo, guerrero valiente. Podemos imaginar la sorpresa de aquel hombre al escuchar esa voz que venía del cielo y las palabras que le decía: el Señor está contigo. Recordemos que Gedeón estaba pasando por un momento muy difícil, que sus hermanos, su pueblo estaba siendo oprimido, estaba soportando la injusticia. Hermanos y hermanas, cada día en medio de nuestra rutina, de nuestro quehacer diario, debemos recordar esas primeras palabras que fueron dichas para Gedeón. El Señor está contigo. Nosotros muchas veces olvidamos con facilidad esa promesa de Dios que es para nosotros, para todos, aquellos que hemos recibido a Cristo, que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. El Señor está contigo, porque Él es fiel. Él siempre ha estado, está y estará a nuestro lado. Y nosotros no debemos dejar que las preocupaciones, que las inquietudes, que las tormentas que a veces pasamos nos alejen de Él, menos los goces que la vida nos regala. Porque hay momentos que distraen nuestra mente y distraen nuestro corazón, que nos pueden hacer olvidar que Dios está a nuestro lado siempre. Imaginen aquel hombre: el Señor está contigo, guerrero valiente. Ahora, ¿se han puesto a pensar por qué Dios lo llamó guerrero? Y no cualquier guerrero, un guerrero valiente. Es como si Dios le estuviera diciendo a Gedeón: Gedeón, debes pelear, porque vencerás. Toda batalla con Dios de nuestro lado está destinada al triunfo. Y muchas veces en la vida debemos recordar eso. Gedeón necesitaba recordarlo. Pero aún así, aquel hombre que escuchó la voz de Dios, él dijo, miren, vamos a leer en nuestras Biblias: si el Señor está conmigo, si el Señor está con nosotros, dice Gedeón, ¿cómo es que nos suceden todas estas cosas? Parece que el Señor nos ha desamparado. ¿Pueden imaginar la tristeza en estas palabras? Estaban pasando por un momento terrible. Al leer la historia maravillosa del Antiguo Testamento en la vida de Gedeón, entendemos lo que se le quiso decir, lo que Dios quiso decirle. Y eso también puede ser para nosotros. Gedeón estaba desanimado, estaba cansado, seguramente por ver tanta injusticia. Pero en medio de esas dudas, Dios le dice amorosamente, le da un encargo, después de llamarlo guerrero valiente, después de recordarle: Gedeón, el Señor está contigo. Le dice: ve con las fuerzas que aún tienes. Yo soy el que te envía. Tú vencerás porque yo estaré contigo. Fíjense la obra maravillosa, misericordiosa de nuestro Señor y sorprendente. Él sabía que su pueblo estaba pasando por injusticias. Gedeón era parte de ese pueblo y Dios lo llama guerrero valiente. Dios le dice: tú vas a ir aún con las fuerzas que tienes. Qué palabras tan maravillosas. Esas palabras debieron llegar a lo profundo del corazón de Gedeón, porque finalmente él triunfó, porque fue con las fuerzas que tenía, porque a pesar de sus dudas escuchó la voz de Dios y obedeció. Y lo más importante, porque nunca estuvo solo, el Señor siempre estuvo con él. Es lo mismo que debemos hacer nosotros hoy y siempre.
por más injusticias que nos rodeen, por más goces que tenemos, por más pruebas o tormentas por las que estemos pasando, nunca olvidemos que somos esos guerreros valientes, que el Señor está con nosotros y que debemos escuchar su voz. El Evangelio es un complemento precioso para esta enseñanza en la vida de Gedeón. Un día, ¿cómo serían esos días? Qué maravilloso es ponernos a pensar hasta en la forma en que Jesús caminaba. Él estaba por el lago de Genezaret y estaba rodeado de mucha gente, tanta que lo apretujaban. Ellos tenían seguro el deseo, la necesidad de escuchar a Jesús, de sentirlo, de estar cerca de Él. Y eran muchos. Ese mismo deseo que nosotros estamos sintiendo ahora. Señor, quiero escucharte. Quiero que también me llames guerrero valiente. Así que al haber tanta gente, Jesús vio un par de barcas que estaban a la orilla y decide subir en una de ellas, la barca de Simón Pedro. Así él podría enseñar desde allí a toda la gente. Simón estaba entre todos aquellos que escucharon las enseñanzas de Jesús. ¿Cuánto tiempo Cristo habrá hablado a aquella muchedumbre? ¿Qué palabras maravillosas habría dicho? Todos seguramente se deleitaban al escucharlo. Y es allí en medio de esta enseñanza que nuestro Señor le dice a Simón, quien había estado trabajando toda la noche. Imaginen trabajar toda la noche. Quien había tratado de pescar tantas horas y no consiguió nada. Entonces es evidente que Simón también estaba cansado y seguramente desanimado también, porque si estaba pescando era porque tenía la necesidad de buscar alimento, de ganarse la vida de alguna manera. Y en medio de su cansancio, Cristo le habló como nos habla a ti, como me habla a mí. Fíjense lo que está escrito aquí en el versículo 4. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí tus redes. Y al igual que Gedeón, Simón Pedro objetó, pero al final obedeció. Maestro, le dice, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. La tristeza de Simón Pedro, el desánimo en la primera parte de sus palabras, pero a pesar de eso la obediencia a Cristo. A veces las cosas que nos pide nuestro Señor parecen difíciles de hacerlas porque nosotros ya lo hemos intentado. Pero si lo intentamos con Dios, estamos destinados a ser más que vencedores. Nuestros oídos humanos muchas veces no comprenden la sabiduría de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice Isaías 55:11. Pero a nosotros solo nos queda poner de manifiesto nuestra fe y obedecer sus palabras. Y decirle, al igual que Simón Pedro, Señor, lo estuve intentando, pero si tú lo mandas, así lo haré. Esa debe ser nuestra respuesta frente a las palabras de Dios, sin objetar, sin dudar, recordando el poder que Él tiene. Hoy debemos decirle a Cristo, si tú lo mandas, Señor, así lo haré. Cuando Simón Pedro obedeció, pudo pescar como nunca lo había hecho. Eso ocurrirá en nuestras vidas. Si obedecemos a Dios, veremos cosas que nunca, estando solos, lo habríamos logrado, que ni siquiera las habríamos pensado. Al ver el milagro de Jesús, fíjense la actitud preciosa y humilde de Simón Pedro.
se arrodilló delante de él, a sus pies, en señal de gratitud. Reconociendo su poder, se arrodilló para alabarlo y darle gracias. Y no solo eso, Pedro reconoció delante del Señor que era un pescador. Pero el Señor le dijo: vas a ser ahora pescador de hombres. ¡Qué bonito! No temas, serás pescador de hombres. Hermanos, en este tiempo podemos hacernos esos pescadores de hombres con nuestro testimonio, compartiendo con otros todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho, cómo nos ha hablado aún en medio de situaciones difíciles, cómo nada nos distrae para poder escuchar su voz. En este tiempo también nosotros debemos ir a Jesús, arrodillarnos delante de Él para darle gracias por todos los milagros que ha hecho, sorprendentes en nuestra vida. Como Gedeón, si estamos desanimados, si estamos viendo injusticias, vayamos de parte del Señor con las fuerzas que aún tenemos. Escuchemos su voz, obedezcamos su voz y nunca olvidemos que jamás estaremos solos. Que el Señor los acompañe, mis hermanos. Que guarden estas palabras en su corazón y sobre todo que la puedan enviar a muchas personas para que conozcan. Sea un instrumento del Señor. Tú eres un guerrero valiente. Comparte este mensaje. Esperemos que el Señor nos permita reencontrarnos la siguiente semana para juntos meditar una enseñanza más de su precioso y dulce mensaje. Hasta siempre, hermanos. Hasta siempre. Que Dios los bendiga.